¿Recuerdas la primera vez que viste el desierto infinito, tragarse la pantalla completa y sentiste que tus pulmones se llenaban de arena caliente? Esa sensación de estar completamente perdido en la inmensidad de algo más grande que tú, más grande que cualquier historia que hubieras visto antes. Lawrence de Arabia no es solo película, es experiencia sensorial que te marca para siempre. Hoy voy a contarte 20 datos sobre esta obra maestra de 1962 que probablemente no conocías. Pero esto no será lista aburrida de trivialidades. Vamos a explorar por qué esta película sigue siendo el estándar de oro del cine épico. Por qué directores como Spielberg, Scorsese y Nolan la ven religiosamente cada año antes de comenzar nuevos proyectos. ¿Y por qué, 60 años después, ninguna película ha logrado capturar esa sensación de asombro puro que David Lean consiguió? ¿Listo? Vamos al desierto. Primer dato que va a volar tu mente. Lawrence de Arabia fue filmada sin una sola toma en estudio. Absolutamente todo lo que ves fue filmado en locaciones reales: Jordania, Marruecos, España, Inglaterra. En 1962, cuando otros estudios construían desiertos falsos en backlots de Hollywood con ventiladores gigantes simulando tormentas de arena, David Lean dijo no, vamos al desierto real y nos quedaremos allí el tiempo que sea necesario. 18 meses de rodaje en las condiciones más brutales que puedas imaginar. El equipo filmaba bajo 50 grados centígrados. Las cámaras literalmente se derretían. La película se expandía por el calor. Peter O'Toole sufrió insolación múltiples veces. Omar Sharif casi muere de deshidratación. ¿Por qué hacer esto? Porque Lean entendía algo fundamental sobre el cine. La cámara no miente. Tu cerebro puede detectar la diferencia entre arena real y arena de utilería. Cuando ves esas dunas extendiéndose hasta el horizonte, sin un solo corte de edición, sin trucos, tu subconsciente registra la autenticidad. Y esa autenticidad es lo que hace que Lawrence de Arabia se sienta más real hoy que películas de ciencia ficción con CGI de hace 5 años. Ahora, contexto histórico crucial. 1962 era año extraño para Hollywood. La industria estaba en crisis masiva. La televisión había robado la mitad de la audiencia de cine. Los estudios estaban apostando todo a películas épicas masivas filmadas en formatos gigantes, esperando que espectáculo puro trajera a la gente de vuelta. Ben-Hur había salvado a M&M en 1959. Cleopatra estaba en producción y casi destruyendo a Fox con sus costos astronómicos. Entonces Columbia Pictures apostó $20 millones, suma obscena para la época, en historia sobre oficial británico relativamente desconocido en Primera Guerra Mundial. No había batallas navales épicas, no había romance tradicional, no había happy ending claro. ¿Estaban locos? Probablemente, pero le dieron a David Lean control creativo absoluto, y Lean usó ese control para hacer algo que nadie había intentado: épica psicológica. No épica de eventos externos, sino épica de transformación interna filmada a escala monumental. La innovación técnica era insana. Freddie Young, el director de fotografía, usó lentes especiales nunca antes usados en películas. Desarrollaron filtros personalizados para capturar el cielo del desierto sin sobreexponer la arena brillante. Esto suena técnico, pero el resultado es magia visual pura. Esos cielos azules imposibles sobre dunas doradas que ves en Lawrence no existen en ninguna otra película, porque ninguna otra película tuvo la paciencia de esperar la luz perfecta durante horas, días, a veces. Lean era famoso por hacer que todo el equipo esperara inmóvil hasta que el sol estuviera en posición exacta que había visualizado. Ahora hablemos de la escena que define toda la película: la aparición de Omar Sharif en el horizonte. Si has visto Lawrence de Arabia, sabes exactamente de qué escena hablo. Peter O'Toole y su guía beduino están en pozo en medio del desierto. El guía bebe agua. De repente, punto negro aparece en horizonte distante, diminuto, casi imperceptible. La cámara se queda fija. No hay corte. Solo observamos ese punto acercarse lentamente. Segundos pasan. El punto se hace ligeramente más grande. Sigue acercándose. Más segundos. Ahora puedes distinguir que es jinete en camello, pero todavía tan lejano. La tensión construye no mediante música dramática, sino mediante silencio absoluto y paciencia de la cámara. Finalmente, después de casi 2 minutos de tiempo de pantalla real, el jinete llega al pozo. Es Omar Sharif como Sheriff Ali.
y sin decir palabra todavía, dispara al guía por beber de pozo que no le pertenece. Esta escena, que dura aproximadamente 3 minutos en total, enseña más sobre dirección cinematográfica que semestres enteros de escuela de cine. Lean está usando el tiempo real como herramienta narrativa. Está forzándote a experimentar la escala del desierto. En película normal, cortarías esa escena a 30 segundos. Punto aparece, corte, jinete llega, disparo. Pero esos 2 minutos de espera son cruciales. Te hacen sentir el aislamiento, la vulnerabilidad, la inmensidad. Cuando el disparo finalmente ocurre, tiene peso porque has estado sosteniendo la respiración sin darte cuenta. Ningún director moderno tendría paciencia o valentía para filmar escena así. Los estudios entrarían en pánico. La audiencia se aburrirá. Perderemos retención. Córtala. Pero Lin sabía que estaba construyendo lenguaje cinematográfico completamente nuevo. Estaba demostrando que el cine podía usar tiempo y espacio como personajes en sí mismos. Ahora, dato que cambiará cómo ves la película, Peter O'Toole casi no consigue el papel. O'Toole era actor teatral irlandés de 29 años prácticamente desconocido en cine. Marlon Brando había sido considerado. Albert Finney estuvo cerca de ser elegido, pero rechazó el papel. David Lean vio algo en O'Toole que nadie más veía. Vulnerabilidad debajo de arrogancia superficial. Lawrence necesitaba ser simultáneamente carismático e inseguro, valiente y autodestructivo. O'Toole tenía ojos que podían expresar contradicción interna sin decir palabra. Y aquí está lo fascinante. O'Toole improvisó algunos de los momentos más memorables. La escena donde Lawrence enciende fósforo y luego lo apaga con dedos, diciendo: "El truco es no importarte que duela". Eso fue improvisación pura de O'Toole. Lin la vio y supo instantáneamente que capturaba esencia del personaje. Lawrence es hombre que se entrena para ignorar dolor porque sabe que sufrimiento terrible le espera. Toda su psicología resumida en gesto de 5 segundos. Ahora hablemos de algo que pocos saben, el subtexto de sexualidad reprimida que atraviesa toda la película. T.E. Lawrence real era casi ciertamente gay, o al menos bisexual, viviendo en era cuando esto era criminal. David Lean y el guionista Robert Bolt no podían ser explícitos en 1962, pero tejieron este subtexto cuidadosamente. Mira cómo la cámara observa a Lawrence observando a los hombres árabes. Hay anhelo en su mirada. La relación con Sherif Ali tiene carga erótica, que nunca se declara pero está absolutamente presente. La escena más perturbadora de la película, donde Lawrence es capturado y torturado por los turcos, tiene implicaciones claras de violación. Lean filma esto con tal discreción que censores de 1962 lo permitieron. Pero cuando O'Toole emerge de esa experiencia, está completamente destrozado psicológicamente. Su uniforme blanco está manchado. Su rostro muestra trauma que va más allá de golpes físicos. Es representación de trauma sexual filmada con valentía extraordinaria para su época. Y ese trauma explica su autodestructividad posterior, su adicción a violencia, su incapacidad de volver a vida normal. Ahora, dato técnico que es absolutamente alucinante. La partitura de Maurice Jarre fue compuesta en apenas 6 semanas. Lean había descartado la partitura original de otro compositor a último minuto. Jarre era compositor francés relativamente desconocido que recibió llamada desesperada. Necesitamos música completa para película de 3 horas y media en 6 semanas. Lo que Jarre creó bajo esa presión imposible es una de las partituras más memorables en historia del cine. Ese tema principal que todos reconocemos instantáneamente fue escrito en Single Afternoon. Jarre se sentó al piano, improvisó durante horas y de repente ahí estaba, el tema de Lawrence. Melódico pero extraño, heroico pero melancólico, occidental pero con inflexiones orientales. Captura perfectamente la dualidad de Lawrence. Hombre británico que se transforma en algo que ya no encaja en ninguna cultura. La partitura ganó el Oscar. Jarre eventualmente ganaría 4 Oscars en su carrera, pero Lawrence de Arabia permanece como su obra maestra. Ahora hablemos de la estructura narrativa audaz que rompe todas las reglas convencionales. La película comienza con muerte de Lawrence en accidente de motocicleta, luego flashback a toda su historia. Ya sabes desde el primer minuto que termina en tragedia. No hay suspenso sobre si sobrevivirá.
Entonces el suspenso viene de observar cómo Hombre Brillante se autodestruye gradualmente. Hay intermedio de 15 minutos a mitad de la película. Pantalla completamente negra con música. Esto era común en épicas de la época, pero Lin lo usó estratégicamente. Primera mitad muestra ascenso de Lawrence, idealista que logra imposible uniendo tribus árabes. Segunda mitad muestra su descenso, trauma acumulado transformándolo en figura brutal que ya no reconoce. El intermedio marca literalmente el punto de transformación. Entras de un lado como una persona, sales del otro siendo diferente. Es estructura teatral aplicada a cine de manera que fuerza a la audiencia a procesar lo que han visto antes de continuar. Datos sobre la restauración de 1989 que salvó la película de perderse para siempre. Para los 80, el negativo original estaba deteriorándose, el color se desvanecía, el sonido degradándose. Robert Harris y Jim Painton pasaron 3 años restaurando la película fotograma por fotograma. Encontraron tomas eliminadas, reconstruyeron sonido desde múltiples fuentes, resincronizaron audio con video. Cuando la restauración se estrenó en 1989, audiencias vieron Lawrence de Arabia como Lin pretendía por primera vez en décadas. Steven Spielberg financió parcialmente la restauración porque consideraba Lawrence su película favorita. Martin Scorsese llamó a la restauración servicio esencial a la historia del cine. Esa restauración es la versión que vemos hoy. Sin ella, generaciones enteras habrían visto solo versión deteriorada. Ahora, dato humano que me destroza. David Lean y Peter O'Toole nunca volvieron a trabajar juntos después de esta película. Lean quería hacer otra película con O'Toole, pero sus personalidades chocaban constantemente. O'Toole encontraba a Lean tiránico e imposible de complacer. Lean encontraba a O'Toole indisciplinado, pero en pantalla, esa tensión creó magia. O'Toole dio actuación de su vida, nunca superada en su carrera de 50 años. Lean hizo solo 6 películas más en sus 41 años restantes de vida. Cada una era evento cinematográfico masivo, Doctor Zhivago, La hija de Ryan, Pasaje a la India, pero incluso él admitía que Lawrence de Arabia era su obra definitiva. La película que lo consumió completamente, que casi lo mató de agotamiento, pero que logró exactamente la visión que había soñado. Ahora hablemos de algo controversial, los errores históricos deliberados que Lean incluyó. T. A. Lawrence real era hombre bajo, apenas 1,60 m. Peter O'Toole medía 1,88 m. Lawrence real era modesto hasta el punto de autonegación. O'Toole lo interpreta con arrogancia carismática. Muchos eventos en la película fueron condensados, dramatizados o directamente inventados, pero aquí está la cosa, Lean no estaba haciendo documental. Estaba haciendo mito. La diferencia es crucial. Documental te da hechos. Mito te da verdad emocional. La verdad emocional de Lawrence de Arabia es que este hombre fue transformado y destruido por experiencias que no podía procesar, que el colonialismo británico usó y traicionó tanto a Lawrence como a los árabes, que la guerra revela aspectos de nosotros mismos que preferiríamos nunca conocer. Esas verdades son más importantes que precisión factual de eventos específicos. Ahora, dato técnico alucinante, la toma más larga de la película dura casi 4 minutos sin corte. Es la secuencia donde Lawrence camina solo de regreso a través del desierto después de la masacre en Tafas. La cámara simplemente lo sigue desde atrás. Sin diálogo, sin música, solo el sonido de pasos en arena. 4 minutos de tiempo de pantalla donde absolutamente nada sucede en términos de trama, pero todo sucede en términos de emoción. Ves a hombre procesando horror de lo que acaba de hacer y presenciar. Esta es diferencia entre director promedio y maestro como Lean. Director promedio cortaría esa escena a 30 segundos porque no avanza la trama. Lean entiende que el silencio y el tiempo son tan importantes como acción y diálogo, que a veces la cosa más poderosa que puedes hacer es dejar que cámara observe sin interferir. Datos sobre el impacto cultural. Lawrence de Arabia cambió cómo Hollywood filmaba desiertos para siempre. Antes de esta película, desiertos en cine eran básicamente telones de fondo para westerns. Después de Lawrence, cada director que filmaba en desierto estaba en diálogo consciente o inconsciente con esta película.
George Lucas estudió obsesivamente Lawrence antes de filmar las escenas de Tatooine en Star Wars. Denis Villeneuve ha citado Lawrence como influencia principal en Dune, especialmente en cómo filmar arena e inmensidad. La paleta de color de Lawrence, esos azules imposibles contra dorados cegadores, se convirtió en gramática visual estándar. Ahora hablemos del legado personal de Peter O'Toole, porque esta película definió y maldijo su carrera. Fue nominado al Oscar por Lawrence. No ganó. Fue nominado 7 veces más durante su vida. Nunca ganó un Oscar competitivo. Dio actuaciones brillantes en docenas de películas, pero siempre vivió en sombra de Lawrence. Los críticos constantemente lo comparaban con su trabajo a los 29 años, diciendo que nunca volvió a esas alturas. Eso es injusto pero comprensible. Lawrence de Arabia capturó a O'Toole en momento perfecto. Suficientemente joven para tener vulnerabilidad, suficientemente talentoso para expresar complejidad psicológica masiva. Esa combinación de juventud y profundidad es casi imposible de replicar. O'Toole eventualmente desarrolló relación amor-odio con la película. La amaba pero sentía que lo había encasillado. Datos sobre la controversia del whitewashing que rodea la película incluso hoy. Alec Guinness, actor británico blanco, interpreta al príncipe Faisal con maquillaje bronceado. Esto era común en Hollywood de los 60, pero es justificadamente criticado ahora. Lean defendió la decisión diciendo que necesitaba estrella reconocible internacional para financiar la película. Es explicación, no excusa. La película es producto de su tiempo con todos los problemas que eso implica. Pero también es verdad que Lean trató a personajes árabes con más respeto que prácticamente cualquier película occidental de esa era. No son caricaturas, son presentados como políticos sofisticados navegando fuerzas coloniales. Omar Sharif como Sherif Ali es tan complejo e interesante como Lawrence mismo. Es contexto histórico complicado que requiere que sostengamos dos verdades simultáneamente. Ahora, el dato final que resume por qué Lawrence de Arabia permanece insuperable. En 2012, para el 50 aniversario, la película fue reestrenada en formato 4K en cines selectos. Generaciones que nunca habían visto Lawrence en pantalla grande, finalmente experimentaron la película como Lean la concibió. Las reacciones fueron unánimes. Audiencias modernas acostumbradas a Marvel y CGI quedaron absolutamente hipnotizadas. Críticos jóvenes que habían asumido que la película sería lenta y anticuada salieron convertidos, porque resulta que paciencia cinematográfica, composición cuidadosa y actuación matizada nunca pasan de moda. Las películas pueden usar tecnología del momento, pero arte verdadero trasciende su época. Lawrence de Arabia se ve más moderna que muchas películas hechas el año pasado, precisamente porque no depende de trucos, depende de fundamentos, luz, composición, actuación, edición, tiempo. Y esos fundamentos son eternos. Cuando Steven Spielberg ve Lawrence de Arabia cada año, antes de comenzar nueva película, no está buscando trucos técnicos para copiar. Está recordándose a sí mismo qué es posible cuando confías completamente en tu visión, cuando tienes paciencia de esperar la toma perfecta, cuando respetas la inteligencia de tu audiencia, cuando crees que el cine puede ser más que entretenimiento, puede ser experiencia transformadora. Eso es lo que Lawrence de Arabia representa. No solo película épica, sino declaración sobre qué puede ser el cine. Hace 62 años, David Lean llevó equipo al desierto durante 18 meses y filmó obra maestra. Una película que funciona como aventura épica si quieres ver solo eso, pero que revela capas infinitas de complejidad si estás dispuesto a mirar más profundo. Una película sobre identidad, colonialismo, trauma, autodestrucción y búsqueda imposible de pertenencia, filmada con paciencia y visión que Hollywood moderno ha olvidado completamente. Y cada fotograma grita una verdad simple: el cine puede ser arte. No tiene que elegir entre entretenimiento y profundidad, puede ser ambos simultáneamente. Esta película es cápsula del tiempo de cuando Hollywood todavía creía en visión de director sobre comités de estudio, cuando películas podían tomar años en producción porque importaba hacerlas perfectamente, cuando audiencias tenían paciencia para narrativa que se desenvolvía gradualmente en lugar de golpearte con estímulo constante. No estoy diciendo que todo era mejor antes, pero algo se perdió.
y Lawrence de Arabia permanece como recordatorio de lo que es posible cuando arte es prioridad sobre algoritmos. Cuéntame, ¿cuál es tu recuerdo más vívido de Lawrence de Arabia? ¿Fue la primera vez que viste ese desierto infinito tragarse la pantalla? ¿Fue el momento donde entendiste que estabas presenciando algo diferente a cualquier película que habías visto? ¿O fue ese sentimiento extraño después de que terminó, donde no podías hablar porque necesitabas procesar lo que acabas de experimentar? Te leo abajo, porque esta conversación sobre por qué Lawrence de Arabia permanece insuperable nunca termina realmente. Cada generación la descubre nuevamente, y cada generación encuentra nuevos significados en esas dunas infinitas. Eso es lo que hace que obra maestra sea verdaderamente eterna. No es que diga mismo mensaje a todos, es que habla diferente a cada persona que la encuentra, y 62 años después, y si necesitas después, todavía está hablando.